Hola, saludos para todos. En este video vamos a hablar de la Convención de Viena del 11 de abril de 1980. Es el instrumento de derecho uniforme más importante. Este regula uno de los contratos más típicos utilizados en el tráfico mercantil internacional y además es un convenio multilateral, es decir, lo conforman múltiples países. Es un contrato constituido en derecho internacional, uniforme para operaciones de compraventa. La convención fue elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y adoptada por una conferencia diplomática el 11 de abril de 1980. Lo establecido en la convención se aplica a la compraventa de mercaderías. Este convenio formula un cierto número de disposiciones relativas en su ámbito de aplicación. Confiere a las partes la facultad de descartar en todo o en parte su aplicación, reconociendo su carácter dispositivo. Además, fija determinadas disposiciones que se aplican dependiendo de si resuelve o no expresamente las cuestiones incluidas en su ámbito de aplicación. Vale destacar, por ejemplo, el artículo 7.1 de esta convención, que establece que para la interpretación es importante, en primer lugar, tener en cuenta su carácter internacional. De este modo, el juez de un país contratante no podrá interpretar las disposiciones atendiendo al significado que tenga en su ordenamiento interno. Debe tener en cuenta su carácter internacional, lo establecido en la convención que regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones de las partes. Es válido tener en cuenta que para celebrar un contrato de compraventa internacional es necesario el consentimiento de las dos partes, conocer la mercancía determinada o determinable y un precio que lo represente. El contrato puede modificarse y extinguirse por mutuo acuerdo. Se considera que existe un incumplimiento esencial del contrato cuando se priva a la otra parte de lo que tiene derecho a recibir. La convención establece como obligaciones del vendedor entregar las mercancías al comprador según lo acordado, entregar los documentos relacionados a las mercaderías y transmitir la propiedad de las mercaderías al comprador. La convención establece como derechos del vendedor exigir al comprador que pague el precio acordado, que reciba las mercaderías, que cumpla las obligaciones que le incuban y la indemnización por daños y perjuicios. La convención también establece como obligaciones del comprador examinar las mercaderías cuando el vendedor las ponga a su disposición, recibir las mercaderías cuando las entregue el vendedor, pagar el precio acordado al vendedor, pero también la convención establece como derechos del comprador rehusarse a la recepción de las mercaderías y exigir al vendedor que entregue las mercaderías según lo acordado cuando cumpla las obligaciones que le incuban, indemnización por daños y perjuicios a las obligaciones específicas de cada parte. También se anexan las siguientes: diferir el cumplimiento de sus obligaciones, resolver el contrato, indemnizar a la otra parte por daños y perjuicios, percibir intereses, exonerar de responsabilidades a la otra parte, conservar las mercaderías adoptando las medidas razonables para su preservación, para la transmisión de riesgos en el contrato. La convención establece dos escenarios:
Cuando las mercaderías se entreguen a un porteador, cuando las mercaderías se entreguen al comprador, la transmisión de riesgos en el contrato también se pueden realizar mediante una estipulación expresa, implementando cláusulas comerciales como los e-conters. Como se los dije anteriormente, la Convención de Viena del 11 de abril de 1980 es el instrumento de derecho uniforme más importante. Este regula uno de los contratos más típicos utilizados en el tráfico mercantil internacional. Muchas gracias.